Estamos presenciando algo que se dio a principios del siglo XIX en América, lo que fueron en las colonias del Imperio Español, de Europa en general. La primera colonia en independizarse fue la República de Haití, que pertenecía a Francia. Y al darse el fenómeno de la Revolución Francesa, se dieron las condiciones para que ese país de Haití, dirigidos por Pétion y los negros en general que habitan esa isla, que fue en un tiempo la isla La Española, nació la República de Haití. La mitad de la isla es Haití, la otra mitad es República Dominicana. Una pertenecía a Francia y la otra pertenecía a España. Desde luego, este hecho ha sido poco resaltado en la historia de nuestros países hermanos. Hermanos porque coincidimos en que éramos colonia de un mismo imperio. Hermanos porque casi todos hablamos la lengua española. Hermanos porque supimos mantener los vínculos que la misma necesidad nos impuso. Y hermanos incluso en las coincidencias de nuestros respectivos movimientos emancipatorios, es decir, el rompimiento de nuestra dependencia al Imperio Español. No es exactamente el mismo año, no fue, pero coinciden en general en el momento aquel en que el Imperio Central de España cayó en manos de Napoleón Bonaparte. Ese momento fue aprovechado por los criollos españoles en general y por las gentes liberales que amaban esta tierra. Aunque para nosotros no existen diferencias raciales, para podernos entender aquí en esta exposición, hemos de señalar algunos rasgos raciales. En el caso de México, que es nuestro caso, fue en 1808 cuando un grupo de regidores del ayuntamiento de la capital del virreinato, en donde destacaba el licenciado Primo de Verdad, plantearon la soberanía del virreinato. Fue el primer detalle, que no es menos importante, pero muy significativo, para que en 1810 la conspiración encabezada por el cura Hidalgo en Dolores, Guanajuato, planteara la independencia de México, la independencia de todo
el virreinato, que era un enorme país, lo doble de lo que ahora somos. Este proceso de la independencia de México, que es un movimiento emancipatorio, porque planteaba solamente la independencia, aunque llegó más lejos. Es muy importante tenerlo bien claro. Primero porque fueron dos sacerdotes los que encabezaron este movimiento. Miguel Hidalgo y Costilla no era cualquier sacerdote, era un hombre culto, de ideas políticas muy avanzadas. Había sido rector del seminario de lo que ahora es Morelia y que en aquel entonces había sido Valladolid. Ese hecho ya marca una diferencia. Era un lector de los filósofos liberales franceses a quienes atribuimos ideológicamente el haber sido los líderes de la Revolución Francesa. Hidalgo también tenía ideas pedagógicas que sirven de antecedentes a la Escuela Rural Mexicana de la Comunidad, al grado del cultivo del gusano de seda y de algunas artesanías. Era pues un hombre ilustre. También se dio el caso con él del apoyo de un sector del ejército virreinal dirigido por Ignacio Allende y Juan Aldama, los dragones de la reina se nombraban. Eso también le da una peculiaridad. Pero lo más significativo fue que estaba siendo apoyado por el regidor de la provincia, la familia Domínguez. Desde luego eso era también muy importante. Claro que al ser descubiertos no había otra manera más que apresurar el levantamiento, como sucedió. La inteligencia de don Miguel Hidalgo como estratega de aquella insurgencia es de anotarse el hecho de tomar a la Virgen de Guadalupe, el estandarte que tenía allí en el curato de Dolores, como estandarte de la independencia. Era muy importante porque el poder de la Iglesia Católica era enorme y desde luego eso tuvo mucha significación para los fieles creyentes. El hecho de que esta Virgen tenga hoy todavía un enorme poder político explica la importancia de ese golpe estratégico. La Virgen de los realistas o criollos españoles era la Virgen del Refugio, me parece, o del Rosario, pero era otra, al grado tal de que un enfrentamiento en aquellas circunstancias era también un enfrentamiento entre vírgenes.
Fue pues un movimiento popular enorme que creció intempestivamente. Primero hacia Dolores Hidalgo para el acto de proclamación de la independencia. Luego enseguida hacia la capital de la provincia, que era Guanajuato, donde estaban la mayoría de los criollos ricos que no pudieron resistir en lo más mínimo y fueron ajusticiados por un pueblo que durante casi 300 años habían sido injustamente tratados. A pesar de los esfuerzos de los líderes insurgentes, la matanza de la Alhóndiga de Granaditas preocupó al cura Hidalgo. De allí caminaron hacia Valladolid, hoy Morelia. Y claro que entre más avanzaban, más fuerzas populares se les unían en un arrebato de ira rebelde, de ira popular. Posteriormente de Valladolid se encaminaron a la capital de la República. Y en el trayecto, dice la historia, en un lugar llamado Carácaro, algo así, se presentó un alumno de Morelos en el seminario de Valladolid. Era el cura José María Morelos y Pavón, gran líder y organizador, sucesor de Hidalgo en el proceso de la independencia. Se dice en la historia que se presentó a ofrecer sus servicios como capellán del ejército, pero Hidalgo, que lo conocía y era además su alumno, le dijo: no, usted, le voy a dar el nombramiento de dirigente para que vaya y tome el puerto de Acapulco e insurrección el sur de México. Este nombramiento fue altamente valioso, porque no solo por la eficacia de Morelos, sino porque fue y organizó adecuadamente aquel movimiento popular inesperado, un estallido de ira popular. Caminaron hacia la capital de la República prácticamente con una fuerza arrasadora que venció sin dificultad a los españoles en un lugar llamado Las Cruces, Puente de las Cruces, casi en las orillas de la capital de la República. Allí hubo un desencuentro entre Allende e Hidalgo. Allende, militar, consideraba oportuno tomar la capital de la República, pero Hidalgo, sacerdote, asustado por lo que había pasado en Guanajuato, prefirió dar vuelta
atrás a que hubiera el riesgo de otra matanza de españoles. Haya sido como haya sido, Hidalgo era el dirigente y fue respetado. Al dar marcha atrás, fueron hacia Guadalajara. Y en Guadalajara tuvieron la primera derrota en un lugar llamado Puente de Calderón, a las orillas de Guadalajara. Continuaron la marcha hacia el norte y en un lugar cercano a la ciudad de Aguascalientes, llamado ahora Pabellón, en el estado de Aguascalientes, en la hacienda de Pabellón, ahí descansaron. Siguiendo la ruta al norte porque necesitaban armas y creyeron prudente marchar hacia el norte. Pasaron por Saltillo hasta un lugar llamado Norias de Acatita de Baján, Coahuila, ya con rumbo hacia Monclova. Allí fueron traicionados por Ignacio Elizondo, el regidor de Saltillo, que se había comprometido con el cura Hidalgo. El traidor Elizondo lo ha juzgado muy fuerte la historia, porque los traidores no tienen lugar más que para el desprecio. Esa traición de Elizondo permitió que los capturaran y los trajeran hacia Chihuahua, que era uno de los lugares más distantes y más cercanos en ese caso, cruzando el desierto de Coahuila hasta llegar a la capital de la República, de capital del estado de Chihuahua. Aquí, en Chihuahua, fueron encarcelados y posteriormente juzgados. Cuando visiten la ciudad de Chihuahua, allí está el lugar, un rincón del Palacio Federal, donde estuvo preso Miguel Hidalgo y Costilla. Y en el Palacio de Gobierno del Estado está el lugar donde fueron fusilados algunos de ellos, no simultáneamente, pero sí seguido. El último en ser fusilado fue Miguel Hidalgo, en lo que es ahora la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. Esa epopeya de la captura y el posterior fusilamiento de Chihuahua, en Chihuahua, es algo que sucedió muy rápido. Después de ser fusilados, les cortaron las cabezas y se las llevaron a la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, donde permanecieron durante una década, exhibiéndolas a los españoles para sacarle provecho a aquella matanza que había habido cuando tomaron Guanajuato. Pero en lugar de lograr otra cosa, lo que lograron fue engrandecer el nombre de ellos en la historia de México, de lo que ahora es México. La muerte de Hidalgo, sin embargo, pese al enorme impacto
que tuvo fue sustituida por la vida de un gran estratega y organizador, como demostró ser don José María Morelos, cuyas ideas hoy habremos de destacar aquí. Morelos fue un gran militar y a la vez un ideólogo importantísimo hoy, para destacar cómo aquel movimiento emancipador quería llegar a la liberación, esto es, a una nueva organización de la naciente patria mexicana, al grado de que creo, en mi opinión, debe tomarse el nombre de América Mexicana que él propuso. Creo que quedaría mucho mejor ahora que hasta el nombre del Golfo de México nos quieran arrebatar. América Mexicana, en efecto, es adecuada, porque somos América también. Somos América Mexicana y no somos unos Estados Unidos igual que los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos se hacen llamar americanos, está correcto, pero nosotros somos América Mexicana. Tal vez más adelante lleguemos a ese grado. Morelos también fue el primero en utilizar una bandera donde venía el símbolo del águila devorando la serpiente. La bandera de Morelos fue la primera ocasión en que este símbolo, conservado hasta la fecha en la bandera mexicana, lo conservamos. Morelos también creó un documento que merece ser actualizado, pero que es de suma trascendencia. Se llamó Sentimientos de la Nación. Este documento teórico plantea ideas transformadoras de una América mexicana que incluía prácticamente toda América Central. Éramos un enorme país y somos un gran país si seguimos como vamos ahora en la cuarta transformación. No sabemos hasta dónde logremos llegar, pero Morelos tuvo esa visión y eso es muy importante destacarlo hoy. Sin embargo, Morelos fue capturado en Ecatepec, que hoy pertenece a la Ciudad de México y que lleva por nombre Ecatepec de Morelos. Ahí fue sentenciado a muerte también. Y con gran estoicismo y valor, don José María Morelos muere en 1815, allí en Ecatepec de Morelos. Otra vez, el movimiento insurgente se enfrentaba al problema del liderazgo, que es en estos casos muy importante. Sin embargo, por ahí estaba todavía el gran Vicente Guerrero, en las montañas de Guerrero, a quien le ofrecían el indulto a cambio de no fusilar a su padre.
Fue entonces cuando se dice en la historia que Vicente Guerrero declaró que la patria es primero, en un gesto heroico, histórico, acertado y aplaudido hoy por las nuevas generaciones de patriotas mexicanos. No es fácil una decisión como esa. Sin embargo, en España las cosas se fueron empeorando. El rey Fernando VII había sido encarcelado y sustituido por José Bonaparte, hermano de Napoleón. Y desde luego, el pueblo español quería reformas y transformaciones populares propias. Y se reunió un congreso de liberales en Cádiz, España, conocido en la historia con el nombre de Congreso de Cádiz, donde se aprobaron ideas liberales para la Constitución española. Esto abrió la ocasión para que algún sector de los criollos de la Nueva España, con grupos religiosos, decidieran entregar el nombramiento de jefe de los realistas a Agustín de Iturbide, que se había destacado combatiendo a los insurgentes. Agustín de Iturbide, con apoyo de los criollos, propuso a Guerrero un pacto de unidad que es conocido en la historia como el Pacto de las Tres Garantías o Pacto de Iguala. Se proponía que unidas las dos fuerzas, la de los realistas y la de los insurgentes, se firmaría la paz. Ese pacto de las tres garantías quedó sellado con los tres colores de nuestra bandera y el escudo de la bandera de Morelos, el águila con la serpiente. Eso fue hecho el 24 de febrero de 1821, de tal modo que quedó así establecida la victoria de la independencia de México, con un enorme ejército llamado Ejército Trigarante, que entró victorioso a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, fecha que conmemoramos como de la consumación de la independencia. Sin embargo, como sucede siempre con los que no luchan por sus ideas y fingen otras, Iturbide quiso coronarse emperador y de hecho lo logró, aunque de forma efímera. Logró estarse allí hasta que se convocó a un congreso constituyente que nombró presidente a don Guadalupe Victoria, primer presidente de México. Se estableció una república
no un imperio. Esto fue también muy importante. Mientras que otros países de América Latina vivieron otros procesos diferentes, que los iremos viendo. Los más destacados países de América Latina, como es el caso del Virreinato de la Nueva Granada, pudieron abrir el camino a ideas libertarias, donde sin lugar a dudas las más valiosas fueron las de Simón Bolívar, quien funda Venezuela. Queda separado de Colombia. Posteriormente vino Ecuador y la muy importante unión con San Martín de Argentina permitió la independencia del virreinato de la del Río de la Plata, Paraguay, Bolivia y Perú. Hay casos excepcionales, como es el caso de la República de Chile, donde los grupos originarios del sur de Chile nunca fueron vencidos por los españoles y tuvieron que pactar con ellos una independencia mocha, hasta un río que está allí en Chile, a la mitad más o menos. Ese grupo de valientes pueblos originarios también tenían posesión de territorios del sur de Argentina. Es muy de enaltecerse también los valientes guaraníes que habitaban en Paraguay, un país notoriamente valiente, que es el único de América Latina que mantiene la lengua guaraní de sus pueblos originarios como lengua de habla cotidiana. Esto lo hace singular. Tan pequeño y valiente que fue capaz de enfrentarse a los ejércitos de Brasil y de Argentina. Quizás más adelante haya manera de hacer un análisis más exhaustivo, pero de esta manera hay cierta simultaneidad, no exacta, pero sí cierta, entre las dependencias que yo llamaría ahora el primer movimiento emancipatorio de nuestros pueblos latinoamericanos. El segundo, que es este que vivimos ahora, está en marcha. No sabemos cómo termine, pero ya pensadores de América Latina han venido planteando desde hace años que es posible con Simón Bolívar, con San Martín, que era hijo de una madre guaraní de Argentina, y desde luego esperamos también que los mexicanos estemos en ese proceso, pero creo que va a ser necesario que nos planteemos ya la liberación. ¿La liberación de quién? La liberación de la cultura y las ideas coloniales que nos quedaron
de aquellas metrópolis europeas que nos dominaron. Este es un proceso más largo, más lento, más largo. Habremos de saber cómo lo hacemos. Por lo pronto, hemos de decir aquí públicamente que siguiendo las ideas de un grupo de filósofos argentinos y mexicanos, apoyando ahora a Venezuela y a Colombia, formamos un movimiento teórico nuevo que se llama Filosofía de la Liberación. Se trata de fundar las nuevas ideas con las que habremos de construir estas repúblicas liberadas. Esperemos que haya éxito y los universitarios y los normalistas, y en el caso de México, los normalistas rurales, podamos apoyar y ayudar a ese proceso que tendrá que ser popular. Por lo pronto, en México ya tenemos un Frente Nacional de Egresados de las Escuelas Normales Rurales de México, dirigidos por una valiente compañera de la Escuela Normal Rural, Ricardo Flores Magón de Saucillo, a quien dedicamos estas palabras. Adelante, compañeros, cumplamos nuestro deber. Digamos con Fidel Castro que el deber de todo revolucionario es entender su momento histórico, y este es el de nosotros. Gracias.